¿Cómo están a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este quinto taller de investigación aplicada. Eh, Vamos a comenzar ya que ya tenemos a bastantes en la sala. Bueno, primero darles la bienvenida a este quinto taller de investigación aplicada en el tema de efectos macrofiscales que nos lo va a dar Teddy Milán. Ya estamos admitiendo ahorita todos. También creo que la transmisión en vivo por medio de Facebook también se está dando. Entonces también vamos a estar atentos a sus comentarios en esa plataforma. Y bueno, primero que nada, bueno, darles la cordial bienvenida. Y vamos a tener la presentación de la investigación titulada Efectos macrofiscales de la creación de un fondo soberano con ingresos por recursos naturales en Bolivia, una aplicación del modelo de equilibrio general dinámico DIGNAR para Bolivia. Para iniciar este quinto taller de investigación aplicada, este espacio de diálogo organizado conjuntamente por el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas ISEC de la Universidad Católica Boliviana y la Fundación ARO, voy a darle la palabra al doctor Jean-Paul Benavides, investigador senior del ISEC UCB, quien nos brindará las palabras de apertura para este quinto día. Doctor Benavides tiene la palabra. Muchas gracias, Laura, y buenas noches a todos y a todas que nos encontramos aquí en este quinto taller de investigación aplicada de la gestión 2025. Una iniciativa, como bien lo acabamos de escuchar, el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la UCB y la Fundación ARO, con el apoyo de la Fundación Hans Seidel. Este espacio que sostenemos ya desde hace varios años busca promover el intercambio académico y la discusión rigurosa sobre temas de alta relevancia para Bolivia. Conectamos con agendas de investigación y debate en política pública. En esta oportunidad nos convoca la presentación titulada Efectos macrofiscales de la creación de un fondo soberano con ingresos por recursos naturales en Bolivia, una aplicación del modelo de equilibrio general dinámico DIGNAR. Queremos agradecer muy especialmente al expositor Teddy Milán, investigador de la Fundación ARO, y al comentarista Carlos Gustavo Machicado Salas, director del Departamento de Economía de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Agradecerlos por acompañarnos en esta noche con sus presentaciones y sus reflexiones. En un momento en el que el país atraviesa y que necesita de estas visiones desapasionadas, aunque apasionadas por la investigación, necesarias para una transición y una reflexión en términos de política y economía tan necesarios en este momento. Entonces, sin más, por favor, Teddy, prosigamos con el evento. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, voy a presentar también, voy a dar paso al expositor de esta investigación, a Teddy Carlos Millán Ross. Lo voy a presentar. Él es licenciado en Economía por la Universidad Privada Boliviana, con mención en Economía de Empresas. Concluyó el diplomado en Métodos Cuantitativos para el Análisis Económico y aprobó el curso de Excelencia en Economía con una de las calificaciones más altas. Actualmente se desempeña como investigador junior en Fundación ARO y sus áreas de interés son la economía laboral y macroeconomía aplicada. Sin más preámbulos, Teddy, te cedo la palabra para tu presentación. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a pasar a presentar, mostrar la presentación. ¿Se puede ver? Perdón. Sí, adelante, Teddy. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el título del documento, como decía Laura, es el Fondo Soberano de Riqueza con ingresos provenientes por recursos naturales en Bolivia. Es una aplicación del modelo DIGNAR para Bolivia. Bueno, es un documento especialmente relevante en considerando la situación que está viviendo Bolivia en la actualidad, ¿no? Y bueno, voy a empezar entonces, un momento, presentando la motivación. Bueno, Bolivia históricamente ha dependido de los recursos naturales, em, primero en el siglo XIX, cuando dependía de la plata. En ese entonces dependía dos tercios de las exportaciones provenían de la plata.
Posteriormente, pasando al siglo XX, pasó a depender del estaño y la goma, llegando a 1970, donde empezó a exportar hidrocarburos, más precisamente gas natural. Y bueno, eso sucedió y eso permitió que durante los últimos 20 años Bolivia atraviese su mayor ciclo de bonanza económica reciente, ¿no? Eso se puede observar en el crecimiento que tuvo el Producto Interno Bruto desde el 2000 hasta el 2021, con un crecimiento aproximado de 4,2% anual y con una reducción de pobreza, ¿no? Que pasó de ser el 2000 el 64% de pobreza moderada a 36,4% y el 38,2% de pobreza extrema a 11,1%, comparando el 2000 al 2021, ¿no? Sin embargo, actualmente el país se enfrenta a déficits gemelos, lo que quiere decir déficit en balanza comercial y déficit fiscal, un aumento en la deuda, escasez de divisas y urgentes problemas de liquidez externa, ¿no? Y bueno, a esto podemos adicionar que en los últimos meses existió un gran incremento en la inflación y que tenemos escasez de combustible, ¿no? Esto fue también debido a que la administración del gobierno del MAS ha tendido a favorecer una política fiscal procíclica, lo cual no era muy recomendable, ¿no? Debido a que justamente por esta bonanza económica tuvimos ingresos bastante altos que permitieron al gobierno otorgar algunos bonos, realizar algunos subsidios a, a los, por ejemplo, al petróleo y bueno, esto se generó también debido a esta ganancia en exportaciones, ¿no? Por los recursos naturales, por los hidrocarburos, que también generó mayores reservas internacionales y eso permitió que se pueda fijar el tipo de cambio, ¿no? Pero bueno, esta puede ser una lección para el futuro, tomando en cuenta que se especula mucho, se habla mucho acerca del potencial que tiene el litio para poder llegar a ser este tipo de recurso natural, ¿no? Bueno, ahora voy a mostrar este gráfico que señala la relación bueno, que muestra el crecimiento económico de Bolivia, del PIB real, y el índice internacional de precios de materias primas. Y bueno, podemos observar que existe una relación positiva entre ambas series y se puede observar justamente que a partir del 2005-2006, cuando sucede la nacionalización, existe igual mayor relación en, en cuanto a los picos que tiene cada una de las series, ¿no? Esto se dio debido a que el gobierno boliviano utilizó el modelo económico-social comunitario productivo, ¿no? Este modelo es un modelo Lotka-Volterra, que es un modelo presa-depredador, en el cual el gobierno tenía como presa sector estratégico, que eran los hidrocarburos y algunos recursos naturales adicionales, y el depredador era el Estado, que era el generador de empleo y de ingresos, ¿no? Y eso se puede observar también aquí, ¿no? En la relación que tiene el crecimiento del PIB y el índice de precios globales. Bueno, ahora en este otro gráfico voy a mostrar la relación entre el valor de la exportación de los hidrocarburos y el balance fiscal primario como porcentaje. Igual podemos observar en este gráfico, por ejemplo, que a medida que crecieron las exportaciones de hidrocarburos, se pudo ver que inicialmente, eh, desde el 2002 en adelante, existe un incremento en el gasto público, en el resultado fiscal como porcentaje del PIB, y luego este valor se mantuvo constante a partir del 2006 hasta el 2013, esto debido a la política procíclica que tenía el gobierno, ¿no? Porque de otra forma eh, resultado fiscal pudo ser mucho más alto. Y bueno, se puede observar aquí que cuando caen las exportaciones de hidrocarburos por el precio, por la reducción en la producción en la cantidad de hidrocarburos que poseemos, entonces empieza a caer el resultado fiscal, ¿no? Que nos lleva a este déficit fiscal que estamos viviendo en la actualidad. Ante fluctuaciones en los precios de las materias primas, una posible respuesta de la política fiscal debería ser un comportamiento contracíclico, ¿no? De esa forma se hubieran evitado la situación que estamos viviendo en la actualidad. Y bueno, una forma actual de poder desvincular el gasto público de la volatilidad de los ingresos por recursos es mediante la creación de un fondo de estabilización que que es el que eh,
el que estamos proponiendo en este documento con coautor Diego Peñaranda, que no recuerdo si lo había mencionado, creo que sí. Y bueno, entonces, un, eh, es un fondo soberano de estabilización, es un fondo estatal que se crea con el propósito de administrar ingresos extraordinarios que provienen de recursos naturales o de otras fuentes, como el que estuvimos viviendo en los últimos años. Entonces, en este documento exploramos el efecto de tener este fondo de estabilización financiero por los recursos extraordinarios del gas natural, em, sobre la deuda pública y sobre el balance fiscal. Esto también debido a la poca literatura al respecto, ¿no? Y tomando en cuenta también que no existen reglas fiscales en el gobierno y que hubieran sido muy útiles en su momento. Bueno, sobre un poco de la revisión de literatura, eh, ahorrar una parte de los ingresos extraordinarios también reduciría la volatilidad fiscal. Esto nos indica también CEUFAC 2016, que muestra que ahorrar los ingresos por recursos en un fondo soberano es óptimo para minimizar la inestabilidad fiscal y muestra un rango óptimo de este fondo entre 15% y 45%, ¿no? Em, Además, en este documento muestra que se podría invertir en capital público, se podría ahorrar todo lo del bono o generar una inversión sostenible en el cual se pueda distribuir un poco de esos ingresos extraordinarios, ¿no? Mostrando que esto minimiza la volatilidad entre 55 y 85%. También tenemos este documento de Genor 2014 que muestra que un rango óptimo podría estar entre 40% y 70% para minimizar la volatilidad del consumo privado y los indicadores macroeconómicos, ¿no? Bueno, pero existen muchos factores que influyen para poder garantizar este efecto, ¿no? Según este IGUM 2012, se muestra que un fondo soberano de estabilización es solamente políticamente viable si existe un amplio consenso en el electorado y entre los partidos políticos, ¿no? Y esto es especialmente relevante para posibles medidas en el futuro, ¿no? También se puede ver que Le Bourget y Medas de 2008 muestran que la efectividad de un fondo se ve limitada por la falta de integración con el presupuesto, debilidades institucionales y una gestión inadecuada de los activos, que es algo que justamente se ve bastante en ese tipo de modelos cuando se analiza la eficiencia del gasto público, ¿no? Metodología. Para elaborar ese documento de investigación, aplicamos el modelo DIGNAR para Bolivia, según Melina et al. 2016, un documento del FMI. El modelo DIGNAR está llamado DIGNAR porque es un modelo de deuda, inversión, crecimiento y recursos naturales. Este documento considera un modelo neokeynesiano, es decir, un modelo que tiene rigideces salariales y rigideces en precios. Se asume una economía pequeña y abierta, sectores transables y no transables que van a seguir un comportamiento de una función tipo CES. Y también se muestra que el gobierno debe financiar el déficit fiscal mediante deudas o ajustes impositivos en este modelo. Y vamos a considerar dos tipos de hogares, ¿no? Optimizadores y no optimizadores. También vamos a considerar dos tipos de empresas, mayoristas y minoristas, pero eso voy a explicarlo mejor un poco más adelante. Implementamos en este documento cuatro modelos, tres con un fondo de estabilización de diferentes tamaños y uno sin fondo. Además, asumimos tres escenarios, uno pesimista, uno realista, que va a seguir un proceso R1 que voy a explicar más a detalle, y un optimista. Bueno, primero voy a explicar brevemente el planteamiento del modelo y podemos ver que vamos a dividir los hogares en optimizadores y no optimizadores, que van a maximizar su utilidad tratando de maximizar su consumo y minimizar su trabajo, y van a estar sujetos a una restricción que va a depender del consumo, del impuesto al consumo, del pago de deudas y de los ingresos por algún ahorro, bueno, en este caso de la deuda que tengan en el exterior. Y para financiar estos usos van a tener los ingresos por el trabajo, por bonos, pueden ser también los ingresos por tener alguna fracción de una empresa de bienes transables, no transables, remesas, también consideramos bonos. Y bueno, en el caso de los optimizadores podemos ver que su restricción presupuestaria, como no acceden al mercado financiero, solamente es el consumo, el trabajo, remesas y bonos.
Bueno, ahora voy a explicar esta parte que es bastante relevante para poder mostrar por qué estamos utilizando, por qué es un modelo neo-keynesiano, ¿no? Por aquí vamos a tomar que es las empresas tienen una función de producción de tipo C1 y que es Cobb-Douglas y que sigue una ley de movimiento de capital. Tenemos también aquí que esta función YT viene de la función de los precios a la Calvo. Después de desarrollarle, podemos ver que este YT va a representar a los minoristas y este Y sub IT va a representar a los mayoristas. Las empresas mayoristas van a funcionar en un entorno de competencia monopolística y las minoristas en un entorno de competencia perfecta. También podemos ver que el total de los bienes en esta economía vienen de este YTD que representa los bienes domésticos y estos son los bienes extranjeros. Bueno, para definir en el modelo el sector de los hidrocarburos, lo que se realizó fue em, implementar dos modelos área uno de producción para poder ver el comportamiento de los ingresos de la producción de hidrocarburos. Se implementó este modelo porque no hay un mercado detrás de los hidrocarburos, tomando en cuenta que muchas veces viene del azar o de encontrar alguna reserva, ¿no? También podemos observar que, bueno, para los precios utilizamos también un modelo AR1 y de esa manera tenemos que el ingreso por hidrocarburos va a ser ST, que va a representar el tipo de cambio real, o también los precios de los bienes transables y el precio por la cantidad de hidrocarburos. Para no hacer muy compleja esta parte, voy a mostrar esta forma reducida de la restricción presupuestaria, donde mostramos que los ingresos del gobierno provienen de impuestos a los hidrocarburos, al consumo, deuda interna y externa y los ingresos que provengan del Fondo de Estabilización del periodo pasado. Y con eso se va a financiar el gasto público, se van a financiar el pago de la deuda de los bonos y una fracción va a ir para este Fondo de Estabilización, ¿no? Y vamos a dividir el gasto del gobierno en gasto en consumo y el gasto en inversión. Bueno, ahora para definir el fondo de estabilización, tomando en cuenta que la idea de este fondo es poder mostrar, em, es poder analizar una situación de ingresos extraordinarios. Esto sucedería únicamente si los ingresos son diferentes a los que esperamos en estado estacionario, que son, por ejemplo, mucho mayores, y en ese caso sí tendría que aplicarse el fondo, ¿no? Entonces, en el fondo del fondo se va a obtener en cada periodo este ST, que representa el tipo de cambio real, por esta parte de la ecuación que representa el rendimiento que va a tener el fondo de estabilización del año anterior. Entonces se va a definir el fondo en una función, eh, bueno, primero que tiene que ser una diferencia, ¿no? Entre el valor del fondo y el valor en estado estacionario, porque se supone que son extraordinarios, y va a ser igual a la maximización entre un piso en el fondo que se va a definir, un valor mínimo para guardar en el fondo de estabilización y el valor en estado estacionario, o las entradas y las salidas del fondo cuando son mayores, ¿no? Y entonces, de esa forma van a haber dos tipos dos opciones, ¿no? El primero en el que el fondo de estabilización es igual al estado estacionario, entonces no hay un fondo y tenemos esa representación del gasto en inversión. Y cuando sí tenemos un fondo de estabilización, va a seguir este proceso, ¿no? En el cual K1T va a ser la velocidad de ajuste en el tiempo y K2T va a ser el grado de inversión anticipada del el gasto en inversión en el estado estacionario. Bueno, para poder desarrollar este modelo utilizamos parámetros de la literatura, utilizamos también obtuvimos algunos parámetros del Banco Central, del Ministerio de Economía y algunos parámetros también de la región, que son los que Melina et al., que desarrolla el modelo, sugiere. Y bueno, entonces nuestras fuentes oficiales son el Banco Central, UDAPE, Ministerio de Economía, Banco Mundial, FMI y INVER, que es de los documentos de investigación. También se asumieron supuestos adicionales basados en la literatura y estudios previos para completar la calibración y adaptar el modelo a distintos escenarios. Bueno, entonces tenemos cuatro supuestos en este modelo. El primero es sin fondo, que podemos observar aquí que los activos del fondo
son cero, igual el mínimo de fondo, no hay tasa de interés porque no hay fondo y no hay costos administrativos. Y tenemos estos tres escenarios. El escenario A, donde el 33% de los ingresos por hidrocarburos se guardan solamente a partir del último año, que en este caso va a ser el 2023. El escenario B, donde el 10% de los ingresos de hidrocarburos de los últimos 10 años se guardan en el fondo. Y el C, en el que el 25% de los ingresos por hidrocarburos son guardados en este fondo de los últimos 10 años, ¿no? Y bueno, para tener estos valores utilizamos la información del gobierno de Noruega que tiene este fondo de estabilización. De ahí pudimos obtener cuál es el valor que tiene la tasa de interés real de este tipo de fondos y cuáles son los costos administrativos. Y bueno, ahora voy a pasar a explicar los supuestos del modelo. Bueno, los supuestos son que las proyecciones del modelo tienen un horizonte a 10 años. El problema de este supuesto es que introducimos bastante incertidumbre al modelo. También otro supuesto es que los factores internos y externos pueden cambiar drásticamente en el periodo. Por ello se modelan estos escenarios, ¿no? El optimista, el pesimista y el realista, que voy a explicar más adelante la diferencia. Los escenarios se simulan variando dos variables clave, que son la producción de hidrocarburos y el precio de los hidrocarburos, ¿no? Y justamente eso va a ser lo que va a definir los escenarios optimista, pesimista y realista. En el caso del escenario optimista, asumimos un incremento en la producción y en los precios del gas de 2% anual. En el pesimista, una disminución de 2% anual. Y en el escenario realista, realizamos un modelo, bueno, un proceso AR1 de la producción y de los precios para poder eh, tener una aproximación de lo que sucedería en el futuro con estas dos variables, ¿no? Y bueno, primero vamos a ver los resultados del modelo base, que es sin fondo soberano. Es bastante interesante cómo podemos observar estos resultados, ¿no? Porque podemos observar que justamente como se está proyectando y como se ha estado viendo, hay una caída en la producción de este recurso natural, lo cual va a generar una caída en los ingresos de este recurso natural, generando de esta forma una variación en las exportaciones. Si bien aquí se ve como cero, es porque es en términos de variación, ¿no? Esto va a generar igual como se puede observar por acá, que hay una caída en la cuenta corriente, no, perdón, un incremento en el déficit de cuenta corriente, como se observa en esta parte, y eso va a generar una caída en el crecimiento del PIB, y también podemos ver que existe justamente un mayor déficit fiscal, perdón, una mayor deuda pública como porcentaje del PIB, y, y bueno, que muestra lo que estuvo sucediendo estos últimos periodos en la economía. Bueno, ahora vamos a pasar al primer contrafactual, que es el escenario realista, en el cual realizamos el proceso AR1 y podemos comparar en el mismo gráfico primero un fondo, una opción sin fondo soberano y las otras alternativas que les comentaba. Algo interesante que podemos observar acá, podríamos pasar mejor a ver esta tercera parte del gráfico que es más relevante, donde podemos ver que justamente en este escenario realista está sucediendo lo que sucede actualmente, ¿no? Que hay una caída en los ingresos por recurso natural. Sin embargo, podemos observar que en el caso de la opción 4, que es con el 25% de ingresos en el fondo, existe una caída aún mayor, ¿no? Y esto puede mostrar la diferencia con el fondo y con los diferentes porcentajes, ¿no? También podemos observar un menor Producto Interno Bruto con este fondo. Sin embargo, lo que sí podríamos mostrar es que si bien no es muy notoria la diferencia, existe una reducción, si notamos la línea punteada y la línea negra, una reducción en la deuda pública como porcentaje del PIB y también una reducción en el déficit de cuenta corriente. Ahora, si asumimos el escenario optimista, es un poco más interesante lo que encontramos y esta podría ser igual una lección aprendida para el futuro, ¿no? Esperando que aparezca algún recurso natural que nos pueda generar ingresos, ¿no? Podemos observar que la diferencia cuando tenemos este fondo soberano, si bien hace que tengamos menores ingresos por los recursos, claro, porque están en el fondo de estabilización,
se puede observar aquí que aún así hay un incremento del Producto Interno Bruto y también podemos observar esta diferencia en la deuda pública como porcentaje del PIB, que sí es un poco alto, sin embargo, también podemos ver aquí que hay un mayor déficit en cuenta corriente. Eh, Eso es en el caso del escenario optimista. Ahora vamos a pasar al escenario pesimista, ¿no? Donde podemos ver esta caída, que es bastante similar al escenario real. Y aquí podemos observar que con el fondo de estabilización, en el caso de un escenario pesimista, existe un mayor Producto Interno Bruto, claro, porque la idea es poder utilizarlo en momentos de crisis económica o de momentos de bajos ingresos. Existe una menor deuda pública y existe un menor déficit en cuenta corriente, ¿no? Que esta sí podría ser una lección para el futuro. Bueno, como conclusiones del documento podemos observar que sí, evidentemente, como comentaba al principio, Bolivia experimentó un auge económico que fue impulsado por los altos precios de los hidrocarburos y por los otros recursos naturales, que se redujo la pobreza, incrementó el PIB y se expandió el gasto público. Lo último del gasto público no tan bueno, sin embargo, el superávit y la deuda dependieron de esos ingresos por recursos naturales, ¿no? De no ser por esta situación, hubiera sido más complicado poder sostener ese tipo de cambio estos años y poder implementar estas políticas de los bonos y eh, de los hidrocarburos, ¿no? Bueno, los modelos de ESG que vimos en la literatura muestran también que un fondo soberano de mayor tamaño reduce el crecimiento del déficit fiscal y la deuda en un escenario pesimista, que es justamente lo que nos ayudaría en este momento, ¿no? También vemos que el efecto de un fondo soberano sobre la deuda funciona como un colchón para poder financiar el gasto público y evitar tener un déficit fiscal muy alto. Y justamente ahora pasando al efecto del fondo sobre el déficit, perdón, como parte del déficit es financiado por el fondo, esto permite que una alternativa para poder reducir el déficit fiscal no sea incrementar impuestos y que más bien se pueda mantener la misma tasa impositiva y aún así tener mayor consumo, tener mayores ingresos fiscales también. También es interesante otra conclusión que tenemos, que es que pensamos que el fondo puede ayudar a mitigar los efectos de la enfermedad holandesa, ¿no? Tomando en cuenta que al tener ingresos bastante altos por los recursos naturales, esto genera una apreciación en el tipo de cambio que hace que los otros bienes transables sean más caros, ¿no? Y en el caso de este fondo de estabilización, se tendría una menor apreciación del tipo de cambio porque no todo quedaría en las reservas internacionales a través de los ingresos, y esto permitiría una mayor producción y, bueno, una mayor venta de otros productos transables, y eso generaría mayor ingreso y una mayor recaudación fiscal también. Recomendaciones de política. Después de elaborar con Dio todo este documento, eh, recomendamos que se cree este Fondo Soberano de Estabilización eh, con un marco legal y económico, y que tomemos en cuenta también que para su viabilidad se requieren acuerdos políticos y una visión a largo plazo, ¿no? Es importante también tomar en cuenta que este fondo no reemplaza las políticas fiscales prudentes, sino es una ampliación lenta de la inversión pública, lo que sería lo más adecuado. Eh, Otra recomendación importante es que este bono también permitiría, y bueno, lo que recomendamos es una diversificación económica, ¿no? Que se pueda dar prioridad a la producción de otro tipo de bienes también para poder mejorar la resiliencia entre fluctuaciones en el precio de los commodities y que no sigamos dependiendo de los recursos naturales, ¿no? Que ha sido lo que nos ha generado muchas dificultades durante todos estos años, esa dependencia. Y bueno, las limitaciones del documento son que no es un ejercicio contrafactual real, debido a que nosotros tomamos un fondo asumiendo hace 10 años, ¿no? Y entonces sabemos que existen muchas variaciones en las variables macroeconómicas que no permite que sea un contrafactual real. Otro problema con el documento es que no se puede realizar un análisis de la significancia, no podemos ver intervalos de confianza para poder eh, ver
precisas son nuestras estimaciones. Otra situación es los datos que utilizamos, ¿no? Utilizamos datos hasta el 2022 en ese entonces, porque no existía mucha información de algunas variables y era lo más actualizado que podíamos obtener. Y bueno, otra situación es que no existen muchos documentos de investigación que analicen este tipo de modelos de ESG con tantas variables en Bolivia, lo cual no nos permite poder conocer otros parámetros que podamos utilizar en el documento y bueno, que igual existe una falta de información para poder realizar algún análisis más preciso, ¿no? Y bueno, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Teddy, por la exposición. Ahora voy a darle paso a nuestro comentarista, el doctor Carlos Gustavo Machicado Salas. El doctor Machicado es economista, director del Departamento de Economía de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Es doctor en Economía por la Universidad de Chile con el doctorado latinoamericano y sus áreas de trabajo incluyen crecimiento económico, macroeconomía, evaluación de impacto, historia económica y políticas públicas en Bolivia y América Latina. Doctor Machicado, le voy a ceder la palabra para para sus comentarios. ¿Aló, me escuchan? Sí, Sí, le escuchamos. Ok, perfecto. A ver, déjenme ver no estoy viendo ¿Pueden ver mi presentación? sí, en el PowerPoint. Entonces, no está en pantalla completa. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Adelante. Ya, ok, perfecto. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación, tanto a la Fundación Aro como también al ISEC, ¿no? Para comentar este trabajo. Para mí ha sido un gusto realmente leer este trabajo porque esto de los modelos de equilibrio general y en particular los DSG es algo que he trabajado no últimamente, pero sí hace unos años atrás y bueno, algo he aprendido y creo que sé algunas cosas. Y en ese sentido, los comentarios que voy a hacer van a ser comentarios que están enfocados sobre todo a mejorar, yo creo, la calidad del paper y los resultados para que pueda obviamente convertirse en un paper que pueda ser publicado en cualquier journal internacional. Así que bueno, voy a comenzar. Bueno, ya lo han dicho los autores, ¿no? Básicamente, ¿de qué trata el paper? Es sobre la creación de un fondo soberano de estabilización para manejar los recursos extraordinarios por la venta de gas, ¿no? A futuro, dicen ellos, podría ser el litio, ¿no? Pero todavía hay que ver y hay que pensar si realmente el litio puede ser comparable con lo que ha sido el gas para Bolivia. Miden los efectos macroeconómicos que podría tener sobre el PIB, el déficit fiscal, la cuenta corriente, el tipo de cambio real, la deuda y así muchas otras variables, como mostró Teddy. Utilizan un modelo de equilibrio general, un DSG, ¿no? Que es básicamente el modelo Dignar, que es elaborado por Melina et al., que es un paper del año 2016. Y como si quiere analizar la inversión de unos ingresos inesperados, las simulaciones se centran en dos enfoques de inversión, que es el enfoque de gasto sobre la marcha, ¿no? Que es obviamente básicamente definir la inversión pública en función, digamos, de los resultados que genera el fondo, y otro enfoque de inversión desvinculada, que es más o menos como tener una planificación de inversión a lo largo de los años, ¿no? El fondo también se plantea como la diferencia entre entradas y salidas fiscales, como lo explicó muy bien Teddy, dadas las trayectorias de la inversión pública, la deuda concesional y las donaciones extranjeras, ¿no? Esto es bien importante porque esto sí calza mucho con lo que sucede en Bolivia, donde tenemos también deuda concesional, donaciones, ¿no? Y la inversión pública ha sido obviamente muy importante en los últimos años, ¿no? Ahora, para cubrir la brecha fiscal se debe recurrir a la deuda comercial interna o externa o ajustar diversos instrumentos fiscales, ya lo dijo Teddy, básicamente ajustar los impuestos, ¿no? ¿Y cómo funciona el fondo? Básicamente, si el valor de los activos externos, es decir, el fondo, o sea, los recursos del fondo se los invierten externamente y ese es el valor de los activos externos. Cuando estos superan, obviamente, al límite inferior del fondo, que por lo que he leído en el paper, creo que es un 50% de los ingresos totales del fondo. Entonces, obviamente, ahí no existe una brecha, lo que llaman el gap, ¿no?
y entonces no existe una brecha del fondo, digo, ¿no? Entonces el fondo absorbe, obviamente, cualquier brecha fiscal que pudiera existir, o sea, se puede cubrir cualquier déficit fiscal, ¿no? Pero si el valor de los activos es igual al límite del fondo, entonces, claro, ahí ya el gap, digamos, es mayor a cero, y entonces la brecha, digamos, que podría existir, o el déficit fiscal, tiene que cubrirse a través de un ajuste fiscal, es decir, ya sea reduciendo los impuestos, no subiendo la deuda, en fin, ¿no? Las simulaciones que se hacen son para 10 años, entre el 2023 y 2033, y bueno, como ya lo explicó Teddy, hay 4 escenarios. Un escenario realista, que es un escenario sin fondo, otro escenario con fondo, donde se toma, donde hay esas 3 opciones, la A, B y C, donde mitad en realidad había sido un tercio, por lo que he visto en la presentación, en el paper entendí que era la mitad de los ingresos de hidrocarburos del último año van al fondo. O sea, la segunda opción, 1/10 de los ingresos por hidrocarburos de los últimos 10 años van al fondo, y en la tercera opción, 1/4 de los ingresos por hidrocarburos de los últimos 10 años van al fondo, ¿no? Aquí sí sería importante, y aquí va una primera recomendación, explicar por qué se han tomado estos porcentajes, ¿no? O sea, por qué la mitad o un tercio, por qué un décimo, por qué un cuarto, ¿no? O sea, tiene que haber alguna razón por la cual se han tomado esos números, ¿no? Y bueno, hay 2 escenarios, ¿no? Para comparar, un escenario optimista y un escenario pesimista. El optimista, como ya lo dijo Teddy, tanto la producción y los precios aumentan en un 2%, y el pesimista, tanto la producción y los precios disminuyen en un 2%. Más adelante voy a explicar por qué, digamos, no sé, no me parece que sea tan correcto que haya que mover la producción. Quizás los precios solamente deberían ser los que se tengan que modificar, ¿no? Entonces, bueno, si bien el paper no tiene explícitamente una pregunta de investigación, a mí me gusta siempre encontrar, digamos, una pregunta de investigación en el paper, y yo pensaría que la pregunta es si podría un fondo soberano de estabilización facilitar la implementación de políticas económicas contracíclicas esenciales para suavizar el ciclo, reducir la volatilidad fiscal y fortalecer la resiliencia económica, ¿no? Y la respuesta, por lo que yo he entendido al leer el paper, pero me han surgido algunas dudas después de ver la presentación de Teddy, es que sí podría suceder esto en el escenario optimista, mientras que en el escenario realista y pesimista solo ayuda a que el déficit primario y la deuda crezcan más lentamente. Después, bueno, me dicen si es que estoy en lo correcto o estoy equivocado, ¿no? Ahora voy a ordenar mis comentarios siguiendo el mismo ordenamiento que tiene el paper, ¿no? Y voy a comenzar hablando de los hechos estilizados, ¿no? O sea, en primer lugar, yo creo que hay que tener cuidado con esta aseveración de que nos encanta decir en Bolivia, de que el crecimiento boliviano ha estado históricamente basado en exportaciones de recursos nacionales, naturales, ¿no? O sea, primero fue la plata, luego el estaño, luego el gas natural, y luego va a ser el litio, ¿no? Como muchos dicen, ¿no? ¿Por qué digo que hay que tener un poco de cuidado? Porque pienso que hay otros factores que también han sido importantes para explicar el crecimiento económico boliviano, ¿no? Yo tengo un paper con Diego Vera, ¿no? Que en realidad no es un paper, es un libro, ¿no? Que ha sido publicado, ¿no? Por el CIS, que titula Capital Humano y Crecimiento, el impulso de la Revolución Nacional Boliviana. Y ahí nosotros cuestionamos esta hipótesis porque demostramos que el crecimiento, y específicamente el crecimiento que tuvo la economía en el periodo de mayor crecimiento, que fue el periodo de 1960 a 1978, hubieron otros factores, y entre esos factores fue muy importante el capital humano, ¿no? Aquí tengo algunos gráficos de ese trabajo donde ustedes pueden ver, o sea, el crecimiento siempre se explica por productividad, y si uno controla por capital humano además que lo calculamos nosotros en ese documento, uno ve que hay una brecha importante de la productividad que se explica por el capital humano, ¿no? Y si uno hace también el análisis, digamos, ¿no? De lo que ha sido la evolución de la productividad, tomando como contrafactual con reforma educativa y sin reforma educativa, o sea, el trabajo se centra en la reforma educativa del 55, entonces vemos claramente que la evolución de la productividad también tiene una brecha importante, pero tiende a decrecer a lo largo del tiempo. Entonces, esas aseveraciones yo les recomiendo tengan un poquito de cuidado, especialmente cuando se tiene que explicar etapas específicas del crecimiento de Bolivia, ¿no? El otro tema, y ahí va el tema que les decía, de por qué, digamos, no me parece que sea tan correcto mover en sus escenarios contrafactuales o en el escenario optimista y pesimista, ustedes mueven también la producción en la misma proporción que se mueve el precio, ¿no?
¿Por qué les digo esto? Primero, desde el punto de vista empírico, generalmente, si uno ve la evolución del déficit fiscal, aquí ustedes tienen la evolución del déficit fiscal global, o sea, del déficit global, mejor dicho, ¿no? Entre el 2000 y el 2024, y si hay una alta correlación con el precio. Entonces, yo pensaría que más son los precios que las cantidades, lo que explican quizás las volatilidades que uno podría encontrar en el déficit, ¿no? Y desde el punto de vista teórico, también por otro lado, si uno mueve precios y cantidades en la misma proporción, bueno, tiene que tomar en cuenta también los efectos que puedan haber desde el punto de vista del equilibrio general, ¿no? Al final del día puede ser que los incrementos del precio más bien estén relacionados con disminuciones en las cantidades producidas por una disminución en la demanda. Entonces ahí me ha hecho un poquito de ruido el hecho de mover precios y cantidades al mismo tiempo. Yo sugeriría que solamente muevan precios tanto para su escenario realista, optimista, como también para el escenario pesimista, ¿no? Otra cosa que también no lo han mencionado en la presentación, pero sí me llamó la atención y creo que es importante. Yo sé que el modelo no tiene la capacidad, pero es obviamente el tema del financiamiento del déficit fiscal. O sea, yo entiendo que el modelo obviamente es un modelo neokeynesiano, ¿no? Igual ahí, claro, neokeynesiano, no muy claramente por qué es neokeynesiano, porque no existen rigideces nominales, ¿no? Y no existe tampoco dinero, ¿no? Y si uno quisiera explicar la evolución del déficit fiscal, específicamente en los últimos años de este periodo, uno sí tiene que tener en cuenta lo que ha sucedido, obviamente, con el financiamiento del déficit, con el financiamiento monetario del déficit, ¿no? Aquí tengo unos gráficos donde se puede ver claramente cómo a partir o mejor dicho, cuando las reservas internacionales se agotaron, entonces obviamente el crédito interno neto en realidad debería haber bajado, se debería haber estabilizado, pero siguió creciendo y obviamente siguió creciendo vía emisión monetaria, ¿no? Entonces ahí no hay dónde perderse de que la inflación obviamente es el resultado de la emisión monetaria, ¿no? Y ahí también es importante también la discusión de dónde ha ido esa emisión monetaria o qué es lo que se ha financiado con esa emisión monetaria. Entonces, en primer lugar, en los primeros años del modelo, de este modelo económico, social, productivo, fueron empresas públicas, pero en los últimos años, que es donde se quiebra todo, ha sido un financiamiento al gobierno general, ¿no? Ahí creo que puede ser un justificativo interesante para lo que ustedes, para lo que mencionan ustedes en el paper, ¿no? Donde indican que los resultados están concentrados principalmente en un análisis del gobierno general. En relación al modelo, bueno, he leído, le he dado la verdad no lo he leído, no he tenido tiempo de leer con detenimiento el paper original, le he dado una mirada, ¿no? Y me ha dado la impresión de que, bueno, es el modelo Dignar, como ustedes lo han dicho, ¿no? Eh, he visto que asociado al paper está obviamente un toolkit, que es el Dignar 19, no sé si ustedes han usado ese u otra versión, pero es una versión para el Dinare, ¿no? Entonces, me imagino que ustedes han corrido el modelo con Dinare, lo que significa que no han hecho modificaciones exactamente, no han hecho ninguna modificación al modelo, ¿no? Porque si quisieran modificar un modelo que está hecho para Dinare, tendrían que haber entrado a los códigos de MATLAB y eso es un poquito más complicado, ¿no? Hasta donde he podido percibir, y por lo que he visto también en el anexo donde ustedes ponen todo el modelo, obviamente no han hecho ninguna modificación. Bueno, es un modelo de transables y no transables con hidrocarburos. La impresión que me ha dado es más un modelo, más que neokeynesiano, es neoclásico, por el hecho de que no contiene, obviamente, no contiene sector monetario, ¿no? Pero, en la presentación, Teddy dijo que que tienen precios, muestran rigideces de precios a la calma, entonces, bueno, por ese lado quizás es un modelo más neokeynesiano, evidentemente, ¿no? Al no haber hecho ninguna modificación al modelo original, pensaría que no es necesario ponerlo en el anexo, ¿no? Simplemente citar para que alguien pueda ver y pueda leer el paper original, ¿no? Ahora, habría que analizar, sí, obviamente con más cuidado, si no tiene algunos elementos que no se adecuan a la economía boliviana, como por ejemplo el impuesto a la renta, aunque en la calibración, y eso está bien, ustedes ponen, digamos, el impuesto a la renta, lo ponen como cero, ¿no? Entonces, obviamente es otra forma también de adecuar el modelo a la realidad boliviana, ¿no? Pero habría que ver, les digo, me hubiera gustado poder tener más tiempo para ver en detenimiento cómo funciona exactamente el modelo, para ver si no hay otros elementos también que habría que tener cuidado que no se adecúen a la economía monetaria, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo dije, se pierde un mecanismo importante de financiamiento monetario al no tener dinero en el modelo, ¿no?
Voy a entrar ahora al tema de los datos y la calibración, que es donde quiero concentrar más mis comentarios y mis sugerencias, ¿no? En primer lugar, dado que las simulaciones parten del año 2023, se sobreentiende, pero no estoy tan seguro de que el año base o el año de estado estacionario haya sido el año 2022. ¿Por qué les digo esto? Porque siempre que se trabaja con estos modelos de equilibrio general, y este es un problema que tienen sobre todo muchos economistas que trabajan con los modelos DSG, que pierden de vista la importancia de que el modelo tiene que ser capaz también de replicar los datos reales, ¿no? ¿A qué me refiero con los datos reales? O sea, si ustedes han definido que el estado estacionario ha sido el año 2022, entonces, bueno, yo esperaría que ustedes presenten una tabla donde el modelo es capaz de replicar los ratios, digamos, consumo sobre PIB, ¿no? Exportaciones sobre PIB, ¿no? Qué sé yo, inversión sobre PIB para el año 2022, ¿no? O lo que hacen muchos otros economistas, agarran, en vez de definir el estado estacionario como un año específico, toman un promedio de años, ¿no? Entonces, igual, bueno, uno esperaría que se pudiera ver si el modelo es capaz de replicar ese promedio de años, ¿no? Eso me está faltando y eso es bien importante que ustedes incorporen en el modelo, porque cualquier referee de un journal les va a decir, bueno, ¿el modelo logra replicar la economía boliviana o es una economía totalmente ficticia? ¿No? Yo pensaría que de lo que se trata es, bueno, justamente de replicar la economía boliviana, ¿no? Ahora, hay algunos valores de parámetros y supuestos que se podrían haber calculado o estimado, ¿no? Si bien se menciona en las conclusiones, y lo dijo Teddy también, obviamente que hay, de hecho él dice, hemos tropezado con algunos problemas de que no hemos encontrado algunos datos, entonces hemos tenido que sacar algunos parámetros de otros papers, etcétera. Pero revisando el cuadro uno, donde ustedes ponen todos los parámetros y los valores, hay varios que yo pienso que se podrían haber calculado, ¿no? Por ejemplo, los primeros, ¿no? Este export share, exportaciones sobre el PIB, importaciones sobre el PIB, consumo del gobierno. Yo sé que ustedes sacan de los World Development Indicators, ¿no? Pero esto se podría haber calculado fácilmente con los datos del INE de las cuentas nacionales, ¿no? No sé si este valor 3441 es el valor de las exportaciones sobre el PIB, para qué año específicamente, ¿no? De todas maneras, me llama la atención, digamos, algunos valores que aparecen ahí, ¿no? De igual manera, la deuda interna del gobierno sobre el PIB y la deuda externa privada sobre el PIB tiene un porcentaje igual, 34,45. Eso también se hubiera podido calcular, porque datos de deuda interna y deuda externa se tienen súper actualizados, ¿no? La deuda concesional, eso se podría haber calculado, porque si ustedes ven los datos por acreedor, digamos, de la deuda externa, ustedes ahí pueden identificar si es deuda que viene del BID, del Banco Mundial, de Fondplata, en fin, ¿no? Y esa deuda, yo pensaría, toda esa deuda de los organismos multilaterales, estoy casi seguro que es una deuda relativamente concesional, porque la tasa de interés es, entiendo que todavía, a pesar de que Bolivia es un país de ingresos medios, sigue recibiendo una tasa de interés relativamente concesional, ¿no? Igual, esta tasa de interés real neta extranjera, tasa de interés real neta en deuda concesional, pienso que esos datos también se podrían conseguir buscando un poquito o haciendo un análisis un poquito de simplemente dividir el stock por el servicio de la deuda. Ese dato también lo provee el Banco Central y eso les va a dar una tasa de interés, obviamente, o sea, obviamente no es la tasa de interés que efectivamente se paga, pero es la forma en que se trabaja en estos modelos macro, ¿no? O sea, simplemente se agarra el stock, se lo divide por el servicio de la deuda y eso te va a dar una tasa de interés. Claro, ahí habría que trabajar dividiendo, digamos, ¿no? Cuál es la deuda externa, digamos, concesional, cuál es la no concesional, etcétera, ¿no? Y con respecto a las tasas de impuestos, igual, o sea, ustedes han asumido una tasa de impuesto al consumo, por ejemplo, de 16,13, ¿no? Y dice referencia UDAPE 2023, ¿no? Ahora, y para la tasa de impuesto al ingreso laboral le han puesto cero, ¿no? Ahora, estas tasas efectivas, ¿no? Yo he calculado alguna vez, ¿no? Y aquí he utilizado, les recomiendo que vean el libro de Great Depressions de Tim Kehoe y Ed Prescott, ¿no? Que es un libro bastante antiguo sobre, bueno, grandes depresiones. En uno de los capítulos, no sé si del capítulo introductorio o el de la conclusión, ahí tienen obviamente las fórmulas para construir tasas efectivas. Hay unos papers también, ¿no?
que hacen este cálculo de tasas efectivas, pero creo que ahí es ahí está bien explicadito y bien hecho. Y ahí pueden ver ustedes, utilizando obviamente los datos de las recaudaciones, que eso sí lo tiene UDAPE, y combinando con datos de las cuentas nacionales, más algunos supuestos, se pueden calcular tasas efectivas, ¿no? Y si bien en Bolivia no existe un ingreso laboral, en realidad con algunos impuestos que son, pues, se podrían pensar que son ingresos laborales, se podría calcular un labor income, una tasa de impuesto efectiva para el ingreso laboral, que claro, es muy chiquitita, o sea, es menos del 0,025, pero no es exactamente cero, ¿no? ¿Por qué digo que es importante calcular estas tasas efectivas? Porque a veces poner números tan grandes, o sea, aquí usted está poniendo un número de 16,13%, ¿no? Esa no es una tasa efectiva, esa es la tasa que se cobra, quizás esa es la tasa, que sé yo, del impuesto al valor agregado más el impuesto a las transacciones, o sea, no me queda claro de dónde ha salido ese 16,13, pero las tasas efectivas son totalmente distintas a las tasas o a las alícuotas que realmente se cobran, ¿no? Y en estos modelos lo que hay que utilizar son las tasas efectivas y no las alícuotas, ¿no? Bien, finalmente, para terminar, hablando de los resultados, ¿no? Si bien inicialmente se muestran las simulaciones para varias variables, y lo ha mostrado también Teddy, luego se concentran en el análisis de 6 variables, ¿no? Que son la producción, el precio y los ingresos por gas natural, el nivel de crecimiento de la economía, que pensaría que es más bien la tasa de crecimiento, la deuda del gobierno general en proporción al PIB, ¿no? Aquí, por eso les decía, porque hay que justificar por qué ustedes usan la deuda del gobierno general y no la deuda del sector público no financiero, ¿no? Y bueno, pensaría que un justificativo tiene que ver porque el gobierno general ha sido el que más, obviamente, explica el déficit en los últimos años, ¿no? Y después utilizan el déficit en cuenta corriente sobre el PIB, que no me ha quedado hasta ahora claro, ni siquiera escuchando la presentación, si están hablando del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, ¿no? O el déficit o el equilibrio, digamos, externo, en fin, eso no me ha quedado muy claro, ¿no? Los resultados del escenario realista con y sin fondo son prácticamente similares, ¿no? Y eso también puede tener que ver, o sea, el hecho de que no se noten diferencias entre los distintos escenarios distintos escenarios que ustedes hacen, puede también estar relacionado con que la calibración no está totalmente bien hecha, ¿no? Y después la cantidad del gas disminuye, pero el precio sube, dominando el efecto cantidad sobre el efecto precio. Entonces, no y esto es lo que les decía hace un rato, ¿no? O sea, mover cantidades y precios en la misma dirección, quizás no es lo más correcto. O sea, si mueves precio, quizás deberías bajar cantidad, o si mueves, o sea, si sube el precio, bajar la cantidad, o si baja el precio, subir la cantidad. Pero lo mejor es no tocar las cantidades y que las cantidades sean una variable endógena. Repito, puede ser que este sea un problema del modelo y que ustedes obviamente no pueden modificar, ¿no? Pero generalmente en los escenarios lo que se hace es mover los precios, no tanto mover las cantidades, ¿no? Ahora, se indica que hay una reducción del déficit primario y esto es súper importante porque cualquier ajuste fiscal va a estar concentrado en el déficit primario y no tanto en el déficit global, pero esto no se ve en los gráficos, ¿no? O sea, lo que sí se ve es la relación deuda-PIB y esta relación de cuenta corriente sobre el PIB, que obviamente al menos por la nomenclatura, pensaría que no es el déficit primario, a no ser que ustedes estén llamando este déficit en cuenta corriente al déficit primario, ¿no? Pero mostrar gráficos del déficit primario creo que es súper importante porque cualquier ajuste va a tener como obviamente resultado fundamental lo que pueda suceder con el déficit primario, ¿no? Ahora, entre los escenarios pesimista y optimista sí se perciben diferencias notorias y a diferencia de lo que dijo Teddy, yo entendí que en el optimista más bien había un crecimiento sostenido pero volátil del PIB, pero la deuda y el déficit en cuenta corriente disminuían. Precisamente por eso lo llamábamos optimista. Y en el pesimista más bien había un crecimiento hasta el 2026 y luego se mantenía relativamente estable el PIB, ¿no? Pero la deuda y el déficit en cuenta corriente aumentaban, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión yo creo que ahí relevante es que en el escenario realista y pesimista el déficit primario y la deuda crecen más lentamente a medida que es más grande. Bien, muchas gracias. Con eso termino mis comentarios, ¿no? Como les digo, puede que haya cometido algún error, digamos, al interpretar, porque no he tenido el tiempo de meterme al modelo, que es lo que a mí siempre me gusta, para entender por qué están pasando las cosas, ¿no? Pero sobre todo, como les decía, mis comentarios van a la calibración que creo que todavía se tiene que trabajar
en mejorar, obviamente, la calibración para tener parámetros mucho más precisos y que realmente reflejen lo que está sucediendo en la economía boliviana. Muchas gracias y felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias a tanto a ti, Carlos Gustavo, como también al expositor por las valiosas contribuciones. Ahora vamos a abrir este espacio de preguntas. Si alguien desea participar, puede hacerlo mediante el chat. Si no puede hablar, puede levantar la mano, así le damos la palabra, o también en los comentarios, también tanto en la transmisión de Facebook. Si mientras tanto, ya mientras se preparan sus preguntas, voy a darles un comentario que ya lo leí de Facebook, que dice, buenas tardes, estimados, muy interesante el paper. Eh, Tal vez si hay algo de tiempo disponible antes de la publicación de este documento, sería clave modelar la producción con funciones de tipo Leontief y conseguir la tasa de utilización. Y bueno, da una serie de recomendaciones que le voy a pasar a Teddy, todas las citas bibliográficas que nos están mandando por los comentarios en Facebook para que los pueda ver. Entonces, aquí en la sala, ¿hay algún comentario, pregunta, duda? No, tal vez Teddy tú quieras responder a alguna de las dudas que tenía también nuestro comentarista. Bueno, lo que sí me gustaría es agradecerle mucho por los comentarios, los vamos a tomar en cuenta. Y sí, justamente ha sido complicada esa parte de la calibración del modelo, ¿no? Bueno, Diego y yo fue el primer documento que elaboramos con un modelo de China, entonces ha sido bastante complejo igual en la parte de de las ecuaciones. Igual respondiendo tal vez con esto un poco a la pregunta de Facebook, ha sido un poco complicado, ¿no? Porque como es un modelo del FMI que ya tiene las ecuaciones y que en realidad sí se calibra con Dinari, pero se ponen los parámetros en Excel, entonces es un poco más complicado realizar variaciones en las ecuaciones. Sin embargo, estuve buscando igual algunos códigos de Dinare, tal vez con algún documento que tenga las variables que necesito para poder realizar algunas modificaciones también. Y justo recién encontré uno medio nuevo donde tal vez con Diego podríamos tratar de utilizar ese otro modelo para poder realizar algunas modificaciones más próximos a la economía boliviana y también considerar los comentarios que anoté también sobre los parámetros. Muchas gracias. Sí, yo también, perdón, ¿me escuchan? Carlos Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches a todos. Te agradezco muchísimo, muchísimo por haberte tomado el tiempo de haber leído con tanto detenimiento nuestro paper. Efectivamente, hay mucho aún por corregir. Lo que dice Teddy es verdad, es que fue digamos, lanzándonos un poco a la piscina en este tipo de modelos. Sí, ¿no? Hay mucho, mucho por mejorar en temas de calibración, tienes toda la razón. Em, y eso tal vez después ya te podríamos preguntar cosas más específicas. También lo que dices de cambiar ciertas cositas del modelo Dignar fue efectivamente una de las limitaciones que tuvimos. Claro, ellos lo que hacen es que justamente ellos ya tienen los scripts, digamos, del MATLAB y tú cambias ciertas cositas en un Excel, pero no, en algunas cosas te dan un poco de libertad, en otras realmente no se pueden cambiar y como dices, tal vez no es lo más adecuado para la economía boliviana. Y además que también este paper lo hicimos el año pasado y con datos oficiales, digamos, tampoco queríamos tomar muchos datos que no sean oficiales, pero que lleguen hasta el 2022, como decía Teddy en las limitaciones. Entonces, eh, ahora, tan solo un añito después, creo que habría que en realidad rehacer casi todo y es más, pensando ya ahora teniendo una idea mejor de cómo va la situación macroeconómica en el país, los mismos escenarios, los mismos supuestos, creo que sí nos toca una actualización bastante profunda de todo lo que hicimos a medida que va cambiando la coyuntura, ¿no? Pero sí, no, nos dejas realmente comentarios muy, muy, muy útiles y te agradezco muchísimo, muchísimo, Carlos Gustavo.
Súper, muchísimas gracias, Diego, por tu intervención. Y tenemos un comentario, bueno, dos comentarios de JC Heredia, que nos dice, buenas noches, este modelo no es monetario, no tiene rigideces de precios, naturalmente no se tendrá rigideces a la calva. Una sugerencia, procuren adecuar la estructura del modelo al contexto boliviano y como etapa posterior, evaluar la calibración y o estimación de los parámetros. Los parámetros a estudiar devienen de las ecuaciones del modelo. Por eso, el orden que se les sugiere es importante. Esa es la sugerencia de JC Heredia. Ahí tienen los comentarios. Muchas gracias por la sugerencia. Vamos a tomarla en cuenta igual. ¿Alguien más que desee participar aquí en la sala? Creo que no estoy viendo manitas levantadas. Tampoco tengo comentarios en Facebook. No sé si alguna cosa más les quieren conversarlo acá entre aquí los comentaristas, los autores. Bueno, no, yo simplemente para acotar lo que dijo Diego, la verdad, o sea, bueno, los felicito por haberse animado a meter a trabajar con un modelo 10G, ¿no? Y además con un modelo 10G grande, ¿no? O sea, porque tiene bastantes ecuaciones, ¿no? O sea, generalmente los modelos 10G son más pequeñitos, pero es un modelo grande y es un modelo bastante completo. Sí hay que estudiar, obviamente, cuáles son los mecanismos de transmisión que utilizan, ¿no? Y ese es el problema que yo siempre tengo. Igual el Banco Mundial tiene estos modelos CGs que corren en GAMS, pero uno suministra los insumos en una planilla de Excel y no sé si eso ayuda o al final complica, ¿no? O sea, yo he trabajado también con los modelos y si bien el GAMS es bien complejo, pero a veces el Excel te pone muchos candados, o sea, muchas cosas que como tú decías, Diego, ¿no? Que ya vienen prehechas, que tú no puedes modificar, pero que estás consciente de que necesitas modificarlas porque la economía boliviana tiene otras características quizás, ¿no? O necesitas poner un valor que para la economía boliviana es otro valor que, qué sé yo, quizás ellos lo consideren que es estándar para las economías, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay que repensar en esos trade-offs, ¿no? De tener estos modelos que ya vienen, o sea, son fáciles qué sé yo, suministrar la información porque ya vienen con un formato de Excel, digamos, ¿no? Que luego se conecta con el MATLAB o con el CAMS, digamos, para correr, pero que te pone obviamente ciertas restricciones, ¿no? Pero bueno, son los trade-offs y yo los felicito más bien y si se puede mejorar algunos parámetros, con gusto de colaborarlos y darles algunas sugerencias. Muchísimas gracias. También en el chat tenemos una felicitación de parte de Michelle Melgarejo que dice gracias, gran aporte, muchas felicidades. Y he revisado también aquí en Facebook y no habiendo más preguntas ni aquí en Laura, el Zoom. Ah, sí, hola, soy Wilson. Wilson, sí, Igualmente me adelante. sumo la felicitación a Diego y Teddy y también agradecido por los comentarios de Carlos Gustavo. Coincido plenamente con él en el uso de estas herramientas, ¿no? Que son, si quieres, una simplificación a veces extrema, digamos, en el caso de los DSG. Evidentemente tienes razón, los CG tienen una estructura quizás más completa de la economía, a veces más versátil, pero son difíciles de implementar también en la medida en que no tienes información actualizada, por ejemplo, de las matrices de cuentas nacionales, y tienen otras complicaciones. Pero estos modelos, por más sencillos que sean, te dan por lo menos los mecanismos de transmisión de políticas, ¿no? O te ayudan a entender alguna tendencia, por ejemplo, la dominancia fiscal, o, por ejemplo, ¿qué hubieras hecho, ¿no? Si hubieras tenido un fondo y hubieras utilizado para mitigar por lo menos el déficit fiscal o el crecimiento de la deuda pública. Entonces, te ayuda a entender también opciones de política, quizás como lecciones históricas, quizás, pero también entender qué podrías hacer de aquí en adelante si tuvieras un nuevo boom o un nuevo, por lo menos un flujo de recursos adecuado. Entonces podrías, basado en un poco en las enseñanzas de este tipo de modelos o de documentos sobre todo, ¿no? Evidencias que puedan contrastarse para el manejo de política fiscal sobre todo y para
uso de herramientas para reglas fiscales que puedan contribuir o hacer que los recursos naturales se traduzcan en mejor crecimiento y bienestar. Pero sí, sí, estoy de acuerdo contigo que también el uso de estos modelos, si bien te simplifican, también te proporcionan mucha ayuda, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Wilson, por el comentario. Bueno, ya, sí, ahora sí, revisando, creo que ya no hay más comentarios, tanto aquí en Zoom como tampoco en el Facebook. Así que ya al no haber más preguntas ni en Zoom ni en Facebook, damos por finalizado este quinto taller de investigación aplicada a TIA. A nombre de Natalia Pérez, directora ejecutiva de Fundación ARU, quiero agradecer a todos por acompañarnos esta noche. Este espacio reafirma el valor del diálogo, la investigación rigurosa y el debate informado para enriquecer la investigación aplicada. Todos estos comentarios que hemos recibido les van a servir tanto a nuestros investigadores como al público y economistas que se han sumado a también tener nuevas perspectivas al respecto. Un especial agradecimiento a nuestro expositor, Teddy Milán, y al doctor Carlos Machicado por compartir sus conocimientos y reflexiones. Y bueno, también aquí a Diego, que nos ha contribuido también como su parte de coautor. Y bueno, les invitamos a sumarse a los próximos días, en los siguientes meses, donde vamos a seguir promoviendo este espíritu de intercambio y construcción colectiva. Les deseamos una excelente noche y nos vemos en el próximo taller. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias.